para mí es un verdadero placer volver a Diamond. Cada vez que paso por aquí, mi corazón se renueva. Mi espíritu se enaltece y me siento muy, pero muy feliz, tía Olinda. Gracias por invitarme. Gracias, Pastor Tomás. Gracias, Iglesia, por darme la oportunidad de volver a casa. Fíjense ustedes que considero esta invitación providencial, porque yo quería pasar por aquí, por esta iglesia. Yo no hallaba cómo decir. Porque si no lo invitan a uno, ¿qué va a hacer? Ustedes saben, hermanos, bueno, algunos que son miembros antiguos ya saben que yo llegué aquí a esta iglesia un sábado 3 de marzo del año de 1990. Y desde ese momento mi corazón se unió con el de ustedes. Y la verdad es que todavía nos queremos muchísimo. Yo lo he dicho en otras oportunidades, cuando yo salí de esta iglesia, yo lloraba solo por el camino. Las lágrimas se me salían, yo no sabía qué hacer para volver a Diamond, pero no podía hacerlo. Así es que eso fue el 3 de marzo que llegué aquí, un trimestre después de haber comenzado el año 1990, y lo considero providencial porque faltan 3 meses para que termine mi labor activa como pastor en el área oficial en Nueva York. Ya mi esposo y yo hemos decidido retirarnos, jubilarnos, y lo estamos haciendo para sentirnos más libres de estar con ustedes. Así que es muy probable que nos vean por aquí con más frecuencia y que pueda estar con ustedes. Vamos a quedar en el área, así es que confiamos en que podamos visitarlos con mucha frecuencia. Y eso hace bastante, ¿no es cierto? 23 años ya. Ese era cuando Saulo tenía pelo. No se había casado. Imagínense ustedes cuánto tiempo hace. Y ese era cuando yo era joven y bello. Ustedes me hubieran visto en ese tiempo. Tremendo muchacho. Y mire cómo me siento ahora, con pelos blancos. Pero me dicen que me quedan muy bien. Me queda bien ese pelo, ¿eh? Ay, hermanos queridos. Bueno, ¿estamos listos para avanzar en la palabra? Yo quiero ilustrar un poco mi mensaje de esta mañana. Y no sé si podré manejar el PowerPoint que traigo para ilustrar, pero no se alcanza a ver allí casi, ¿verdad? Pero bien, eso es lo de menos, ustedes se imaginan. Invito pues a la iglesia a abrir sus Biblias, hermanos, por favor, en lo que fue la lectura bíblica, en Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos, díganlo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Hay otro texto que quiero que leamos que se encuentra en Hechos capítulo 17, porque me parece que coordina con este. Hechos capítulo 17, y voy a leer los versículos 26 en adelante y 27 tal vez, gracias. Ustedes pueden leer el resto del capítulo cuando lleguen a casa si gustan. Dice, de uno solo hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia, para que busquen a Dios si tal vez palpándolo puedan hallar,
pues no está lejos de ninguno de nosotros. Hermanos queridos, se está celebrando en este mes, el mes de la hispanidad, no, del mes de la raza es la cosa. El mes de la raza. Y siendo que hoy es un día específico, porque es el 12 de octubre, cuando en muchos lugares están hablando acerca de esta parte, yo creí oportuno, mis hermanos queridos, hablar a la iglesia de algo que a mí me duele a veces y que es importante para la iglesia adventista del séptimo día. Primeramente, hermanos, tenemos que reconocer que Dios es nuestro creador y también nuestro redentor. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Y en este tiempo, en este mes, se ha hablado mucho de la hispanidad. Se ha hablado mucho de las razas. Se ha hablado mucho del color. Se ha hablado mucho del idioma. Y en esta hora yo quiero, hermanos queridos, que nosotros podamos entender claramente lo que esto significa. Y es que el Señor ha hecho de una sola sangre todo el linaje de los hombres. Ha hecho todo el linaje de los hombres. Este hombre que está allí es un moreno muy simpático. En el discurso que pronunció el 28 de agosto del año de 1963, en el monumento a Abraham Lincoln en Washington, él expresó esas palabras que nosotros a través de las edades y a través del tiempo desde ese año no se pueden borrar. Es más, de acuerdo con los analistas, dicen que el discurso que este hombre presentó no ha sido igualado ni será igualado jamás con relación al tema que él quiso presentar. ¿Qué es lo que dice? Dice: tengo un sueño. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Sueño que un día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados y la gloria de Dios será revelado y se unirá todo el género humano. Tengo un sueño. Decía Martin Luther King, tengo un sueño. Pero al parecer, el sueño de Martin Luther King, aunque en cierta forma se ha cumplido, pienso yo que no se está cumpliendo muchísimo. Porque hay diferencias entre unos y otros. Y nosotros regularmente somos juzgados por el color de la piel, por la estatura, por la belleza, como nosotros nos presentamos. Y entonces hay cierta tendencia a discriminar dentro del mismo pueblo adventista del séptimo día. Y eso puede causar dolor. Yo iba para el Congreso Mundial que se celebró en Holanda hace varios años atrás y me fui con un grupo de hermanos y este grupo de hermanos me dijeron: vamos a llegar a Luxemburgo, está pegado a Francia,
y vamos a pasar allí 1 o 2 noches. ¿Y quién hay allí?, pregunté. Allí hay una hermana dominicana, y como yo casi soy dominicano, digo, yo me les pego. La hija de ella, que no estaba, la hija de ella, dominicana, era una joven muy simpática, elegante. Ella decidió probar suerte e irse a Francia o a Luxemburgo, ay, chiquitico, como de 500,000 habitantes. Llegó allá sin conocer a nadie, estoy hablando de la hermana dominicana jovencita, y no teniendo un trabajo fijo, se fue a un restaurante y dijo, yo quiero ofrecer mis servicios para ayudar aquí. No tengo dinero, no tengo comida, no tengo donde dormir, no tengo nada. Y ella allí estuvo trabajando sin saber el idioma, según ella me contaba. Allí llegó un hombre, mire, para mí los hombres son feos, pero ese era bonito, ¿eh? Tremendo. Ojos verdes, rubio, elegante, pero lo más grande de ese hombre era la forma como atendía a las personas. Era un agente de policía. Él se enamoró de la dominicana, se casó con ella y tuvieron 2 hijitos, preciosos muchachos. Incluso cuando estábamos allí estaba a punto de dar a luz el segundo niño. Él me decía a mí, no me decía pastor, él me decía padrecito, padrecito. Y un día, el día siguiente que estábamos allí, me dice, padrecito, yo quiero que vayamos al restaurante, comer. Nos entendíamos casi por señas. Hablaba algunas palabras de español, otras en inglés y otras en francés y otras en su idioma natal. Digo, vamos allá. Fuimos a cenar. Digo, yo te acompaño, pero no voy a cenar, no tengo hambre, yo no quiero estar allí comiendo, no quiero comer. Bueno, pero acompáñame, yo quiero. Está bien. Fuimos al restaurante y mientras estábamos sentados a la mesa, llegó un caballero, parece que lo conocía a él mucho, y comenzaron a discutir, a hablarse acaloradamente. Y este hombre, amigo mío, que me decía padrecito, el esposo de la dominicana, se fue llenando de rabia. Y yo veía en el rostro de él que prácticamente estaba desorbitado y los ojos se le querían salir y se le ponían más rojos. Y de repente, cuando estaba en esta acción, el dueño del restaurante vino a intervenir y le pidió al hombre que se retirara. Y este quedó tranquilo comiendo. Pero yo estaba incómodo. Cuando ya regresábamos a la casa, yo le pregunto, ¿y cuál era el problema? ¿Cuál era la discusión? Y me dice, no, imagínese, padrecito, que ese hombre me viene a insultar a mí porque yo estoy comiendo con un negro. ¿Qué cómo se le ocurre? Y lo peor es que yo no sabía que era negro. Ay, ay, ay. Hay discriminación, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que de un linaje hizo Dios toda la raza humana. Tenemos un padre, Abraham, tenemos una madre, Eva. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos que todos vinimos de un solo creador. ¿Por qué entonces, hermanos? ¿Por qué entonces tantas diferencias? ¿Por qué tantos colores? ¿Por qué tantas lenguas en el mundo? En esta mañana, en el corto tiempo, ya tarde. ¿Hasta qué hora puede uno predicar aquí? Hasta las 3 de la tarde. No me lo crea, yo tengo una junta a las 2 de la tarde en mi iglesia. ¿Por qué tantas diferencias, tantas culturas? ¿Por qué tantas lenguas?
Desde que una persona nace, nosotros entonces comenzamos a ser ya estigmatizados, discriminados. Y se nos pone un sello dependiendo de dónde seamos. Y cuando se hace un censo, lo primero que se pregunta es allí la parte étnica. ¿De dónde procede? ¿Quién eres? ¿Qué tipo de raza? Y usted va a buscar un empleo oficial y también resulta lo mismo. Estamos nosotros entonces, mis amados, confundidos a veces. ¿Por qué tantas lenguas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La palabra de Dios dice que Dios hizo de una sola raza a todos los hombres. Hermanos, la discriminación no es algo nuevo. No es algo nuevo. Los judíos discriminaban. Y eso le dolía el corazón a Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, que la mujer cananea vino rogándole y diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija está enferma, tiene un demonio, ven a ayudarla. Y Jesús le dice: no es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Si nosotros leemos ese pasaje como está, pensamos que Jesús estaba discriminando a la mujer. Pero no, hermanos, era la manera como Jesús quería ilustrar cómo los judíos trataban a los que no eran judíos. Y Jesús lo expresó de esa manera, diciendo que los hijos son los que comen el pan, no los perrillos. Pero esa mujer, llena de fe y de valor, que no era judía, le dice: sí, Señor, pero no se te olvide que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Y Jesús, levantando la mirada, le dice: mujer, grande es tu fe. Gracias a Dios que para Jesús todos somos iguales. Para Jesús todos merecemos la salvación. Y nosotros, hermanos queridos, tenemos que pensar en que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos los cambios que han existido sencillamente, hermanos, porque el pecado vino al mundo. El pecado. La sierva de Dios dice en Patriarcas y Profetas varias cosas que quiero leer en este momento. Cambios que ocurrieron cuando el hombre pecó. Dice la palabra de Dios a través de la sierva inspirada: el aire que había sido suave y uniforme de repente comenzó a enfriar el cuerpo del hombre. Y además, otro párrafo: el amor y la paz que había entre la pareja desapareció como consecuencia del pecado. El manto de luz que cubría los cuerpos de la primera pareja desapareció. Se vieron desnudos. Hubo cambios. ¿Eso dice ahí? Adán increpó y culpó a Eva inmediatamente. Cuando nosotros los hombres nos creemos más machos que todo el mundo y ultrajamos a nuestra compañera, a nuestra esposa, con palabras, con acciones, desagrada a Dios. Y eso es consecuencia del pecado. Y no solamente el hombre a veces ultraja, la mujer ultraja al hombre. Y eso es pecado. Y eso es consecuencia del pecado, hermanos. Otra consecuencia en el aspecto natural: la serpiente que tenía alas las pierde. La serpiente no se arrastraba, fue una consecuencia del pecado. Las hojas
caen de los árboles y las flores se marchitan, consecuencia del pecado. Comienzan a aparecer zarzas y espinos. El hombre se fatiga al trabajar. El hombre fue creado para trabajar en el huerto. Dios le dio eso como administrador, para que lo administrara. Pero una vez hubo pecado, el hombre comenzó a sentirse agotado. Y usted se agota por tanto trabajar. Y a veces no podemos parar el trabajo. Tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir, porque necesitamos. Pero vino la fatiga. La mujer tuvo que experimentar dolores al dar a luz, al parir. Pero además de eso, los animales se vuelven feroces y cambian su forma de vida. Los animales eran amigos del hombre. Pero cuando entró el pecado, los animales huyen del hombre, no lo quieren ver, y todavía conocemos que existe esa misma tendencia. El carácter del hombre cambió. Y seguramente, digo yo, su físico. Porque yo no creo que el Señor me haya creado a mí tan chiquitico. Pero el pecado, hermanos, trajo cambios, ha traído cambios, de tal manera que aún la edad del hombre, cuando la palabra de Dios dice que Noé vivió 950 años, y ahora el hombre solamente puede vivir escasamente 70 años. Ay, yo me acuerdo cuando yo llegué a esta iglesia, yo brincaba y saltaba, hermano. Ay, una juventud tremenda. Yo no me cansaba. Pero ya no sé si es el pie que me duele o la rodilla. Y por acá también, y por la espalda. Y es una situación, hermanos. Antes, 950 años, la consecuencia del pecado, que el hombre acortó sus días. Y como consecuencia del pecado, hubo que raer el hombre con un diluvio. Y entonces, mis amados, viene la historia de Noé y de sus hijos. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Cam era el menor de todos ellos. Y un día, Noé se embriagó, dice la palabra de Dios, y estando embriagado, se desnudó. Y este Cam, padre de los cananitas, lo vio desnudo y comenzó a decirle a sus otros hermanos, a Jafet y a Sem, lo que estaba haciendo su padre. Y los dos hermanos no estaban contentos con eso. Cogieron un manto, retrocedieron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Noé lo supo. Y dice la palabra de Dios que hubo maldición para Cam. Cam fue el primero en seguir una línea de conducta no creyente en Dios. Se fue a la llanura de Sinar, reconstruyó allí una torre llamada más tarde Babel. Hizo una gran ciudad, se fue hacia el este en la parte que corresponde al África, y este hombre comenzó a tener su familia. Así es que Cam es el padre de los cananitas. Y si nosotros encontramos en la Biblia, vamos a encontrar que el etíope es descendiente de Cam, y el color de los de Etiopía son colores morenos. Colores morenos.
Yo pienso, hermanos, yo no lo afirmo, que esa maldición que cayó sobre Can, que ustedes la pueden leer en la Biblia, le permitió a él tener una transformación, seguramente. Y fue adorador de ídolos, fue descendiente de Nimrod. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios que esta palabra que nosotros encontramos, que dice que era, bueno, déjenme decirle antes, recuerden ustedes que una vez la hermana de Moisés, ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? ¿Y el hermano? Comenzaron a criticar a Moisés. ¿Cuál fue la crítica? Porque la esposa era cusita. ¿Saben lo que quiere decir la palabra cusita? Era negra, era etíope. Hermanos, hacer discriminación es pecado. Usted no puede hacer nada para cambiar su físico. Usted y yo no podemos hacer nada para cambiar nuestro aspecto físico. Discriminar por causa de eso es pecado delante de Dios. Hay personas tan elegantes y hacen así. Tú no hiciste nada para tener esos ojos lindos que tienes o la cabellera que tú tienes. Dios te lo dio. Sé humilde, sé sencillo, sé grande delante de los hombres y delante de Dios por serle fiel a Él. Pero el hombre no puede hacer nada. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo pienso que este hombre, Cus, hizo todo. Y lo que quería mencionarles ahora, hermanos, es que cuando nosotros hacemos discriminación de uno o de otro, estamos haciéndolo mayormente por ignorancia. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando se habla del día de la raza, cuando se habla de los colores, de las lenguas, de la trascendencia, de la importancia, nosotros tenemos que pensar que somos de Dios, que Dios es nuestro Padre. Y por eso Martin Luther King decía, tengo un sueño, que mis hijos no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Lo que Dios mira es el carácter de los hombres, no la apariencia física, no la nacionalidad. Lo que Dios mira en el hombre es su carácter, su idoneidad. Martin Luther King tenía ese sueño grande de que todos pudieran ser uno solo y que sus hijos no fuesen discriminados cuando entrara a un autobús o cuando se sentaran en la escuela o cuando fueran por la calle o cuando fueran a buscar un empleo. Leí parte de la biografía de Martin Luther King y dice que una vez él estaba con su papá caminando por una de las tiendas, no sé si era en Atlanta, y entonces él vio un par de zapatos muy lindos y le decía, papá, cómpramelo. Y cuando llegaron allí, el papá quiso ver si se podía medir su hijito y la persona que los atendía no los quiso atender. ¿Escucharon ustedes la noticia de Oprah? Cuando fue a Suiza, eso pasó hace 3 semanas, entró a ver una cartera, un bolso, y entonces estaba mirando los bolsos y había un bolso por allá y dijo, déjeme mirar ese que está allá. Y la que atendía le dijo, usted no tiene para comprar ese bolso. ¡Qué ignorancia!
Eso, hermanos, se formó un bololó. ¿Entienden esa expresión? Un revolú. Qué cosa tremenda. Martin Luther King tuvo que enfrentar eso y Mahatma Gandhi también. Mahatma Gandhi fue el que dijo, si nosotros todavía seguimos aplicando la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, habrá mucha gente desdentada y muchos ciegos. Oh, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios en su infinito amor y misericordia nos ha creado a todos. Es cierto que el pecado ha traído diferencias entre nosotros, pero en esencia somos uno porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Quiénes somos nosotros? Estaba enseñando una clase allí en Corona Queens a unos estudiantes del colegio del Atlantic Union College una vez, y estábamos hablando algo parecido a esto, y uno de los estudiantes, un hombre muy elegante, dominicano, alto, robusto, él me contó su experiencia que llegó a California y quiso entrar a un templo adventista del séptimo día. Y cuando él entró, uno de los diáconos le dijo, el templo de los negros es allá. Y él le dijo, no, yo quiero adorar aquí hoy. Hermanos, ¿cómo nos tratamos nosotros? ¿Cómo nos queremos? Cuando usted está en una junta de iglesia o en una junta de nombramientos y nombran a alguien para ocupar una posición, ¿mira usted la nacionalidad primero o mira el corazón, la idoneidad de la persona? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y en el plan de Dios no hay acepción de personas, sino del que hace justicia y teme a Dios, Dios se agrada de esa persona. Dios se agrada, Dios se agrada. Los judíos no compartían con los samaritanos, pero Jesús rompió, hermanos. Rompió la barrera, se acercó a la mujer samaritana. La palabra de Dios es clara cuando nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 14 que Cristo vino para derribar, hermanos, las barreras, los muros de separación que a nosotros nos separan. Y dice la palabra de Dios que ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, sino que somos uno en Cristo Jesús. Somos uno, uno. No por tu cabello, no por tu semblante, ni por tu belleza física aparente. Como la muchacha que se enamoró de un joven elegante, bonito, así, esplendoroso. Y se encontró con la amiga y le dice, ¿y qué te gustó de ese hombre? Sus cabellos y su estado atlético. Y después de 15 años se encontraron otra vez. Y le pregunté, ¿qué pasó con ese hombre simpático? Y dice, se le cayó el pelo. ¿Y qué pasó con la forma atlética? Dice, tiene un abdomen así de grande ahora. La belleza física desaparece, pero el carácter que viene de Dios permanece. Y nosotros, hermanos queridos, vamos pues a reunirnos todos en torno a Cristo Jesús. El Evangelio nos restaura, hermanos, no importa dónde hayamos nacido, no importa en qué recoveco del mundo, somos uno en Cristo Jesús. Y para Dios somos iguales, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. ¿Cómo somos nosotros?
cómo nos comportamos, qué es lo prioritario en su vida. Como iglesia, ¿cómo nos mirará el Señor? No hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, sino que somos uno en Cristo Jesús. Dice este pensamiento tomado de Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 304. Puesto que los hijos de Dios son uno en Cristo, ¿cómo considera Jesús las castas, las distinciones raciales, el apartamiento del hombre de sus prójimos debido a la raza, el color, la posición, la riqueza, la cuna o las prendas personales? El secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. La razón de toda división y discordia y diferencia se halla en la separación de Cristo. Más claro no canta un gallo. Oh, hermanos, si nosotros amáramos a Jesús, saludaríamos a todos por igual. Le sonreiríamos a todo el mundo igual. Seríamos uno en Cristo Jesús. Jesús oró y rogó al Padre para que seamos uno. ¿Se cumple esa unidad en nosotros? ¿Tiene usted todavía rencor para alguien en su corazón? ¿Lo ve y se le revuelve el estómago? Oh Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Somos un pueblo, hermanos. Somos un pueblo con una misión. Si usted quiere tener un color, que ese color sea el celestial, la ciudad que viene de arriba. Si queremos tener un color, que sea la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Que todos nosotros seamos de la Nueva Jerusalén. No discriminación, no odios, no recelos, no blancos ni negros, no amarillos ni rojos. Celestes del cielo. Del cielo, hermanos. De donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue discriminando y verás lo que te va a pasar. Estás ofendiendo al Señor. Estás ofendiendo al Señor porque el Señor dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús, el creador del universo, el que te hizo a ti, me hizo a mí, el que nos formó y nos mantiene y dio su vida en el Calvario, no se avergüenza de ti. ¿Por qué yo tengo que avergonzarme de ti? ¿Por qué tú te tienes que avergonzar de otro? ¿Por qué tienes que separarlo, alejarlo? Somos uno en Cristo Jesús. Eso me queda bien claro. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por la discriminación, Hitler mató miles, millones de judíos. Si a usted no le gusta mirar fotos feas, no mire esta. Aunque eso casi no se ve, pero está bien, vamos a pasarlas. Judíos muertos. Porque Hitler quería terminar a todos los demás, porque la única raza para él era esa. Eso es el odio. Eso lo hace la discriminación. Nosotros, hermanos, no somos de esa calidad. Nosotros somos de Cristo Jesús. Y apuntamos a una ciudadanía diferente y a un cielo diferente. Y Cristo Jesús, hermanos, es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Hacedor. Señor, te amamos.
mora en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo diste todo por nosotros. Ayúdanos para amarnos. Leí la experiencia que una anécdota, una leyenda, algo sin fundamento, pero que ilustra. En el tiempo de Hitler estaba el hombre predicando, ministro religioso, y dijo: voy a traer un mensaje este día, y si hay aquí algún judío en la congregación, le pido que me perdone por lo que voy a decir. Pero si no quiere oír lo que voy a decir, le pido el favor que salga de la congregación. Y mientras él pensaba lo que iba a decir, un hombre alto, de buen rostro, se levantó y salió del templo. Los que estaban allí dijeron que ese era Jesús que se había ido, porque Jesús era judío. Delante del Señor Jesús, nosotros somos uno. No se nos olvide, hermanos. Oh, mirad a Dios que no hace discriminación. Mirad al Señor Jesús que dio su vida por nosotros. Y Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor no hace acepción de personas. Leí de una congregación que no aceptaban morenos en su congregación. Y fui a Puerto Rico y había una congregación que me dijeron, yo no lo constaté, que nadie que fuese pobre podía asistir a esa congregación. Porque no había espacio en el parqueo para los que no fuesen WM, BMW y para los Mercedes. Todos tenían que ser ese tipo. Oh, mis amados hermanos. Mujer, grande es tu fe, dice Jesús a la cananea. No importa tu cuna, no importa dónde tú naciste, ojalá tú supieras dónde yo nací, te sentirías feliz de conocerme. Pero el Señor Jesús me ha amado tanto que me trajo en colchoneta hasta Nueva York. Y qué lindos han sido mis hermanos, porque yo soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios y nos amamos todos. ¿Quieren ustedes amar a Jesús cada día más, hermanos? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro hermano mayor, el que intercede por nosotros. Y cuando tú estés triste, lloroso, quejumbroso por las actitudes de los demás, y cuando te sientas que te han rechazado, por favor, Jesús no te rechaza. Te entiende, te comprende y te ama. Que Dios les bendiga, mis hermanos.